Hola, hoy vamos a ver el tema de principios de comercio internacional. Ustedes ya han visto los antecedentes del GATT y hay dos temas fundamentales como principios del GATT o del comercio internacional que existen desde 1947 pero que han permeado hasta el día de hoy, que son los principios básicamente de no discriminación. Estos dos principios de no discriminación se plasman en dos obligaciones muy concretas. La primera es la obligación de nación más favorecida y la segunda es la obligación de trato nacional. Hoy vamos a ver cada una de ellas. La obligación de nación más favorecida básicamente consiste en que todo beneficio, ventaja, favor y privilegio que le des a un producto de un país, se lo tienes que extender a todos los productos de los demás países, obviamente miembros de la OMC. Como había mencionado, el GATT, el principio de nación más favorecida, tiene su origen en el mismo GATT de 1947, que fue trasladado a los principios de la OMC. Entonces, como mencionaba, el principio de nación más favorecida básicamente asegura que el producto, que no vas a discriminar entre productos de distintos países. Es decir, que el producto, que lo que le otorgues al producto de un país, se lo tienes que, cualquier ventaja, como vamos a ver los elementos, ventaja se lee de manera amplia, cualquier ventaja, favor, privilegio que le des al producto de un país, se lo tienes que extender a los demás, a los productos de los demás países. Como pueden ver en la lámina, este principio permea no nada más el tema de comercio de bienes, sino también comercio de servicios y propiedad intelectual. Es uno de los pilares fundamentales en los cuales se crea el sistema multilateral de comercio, en donde tú otorgas algo a un país y se lo tienes que extender a los demás. Esta es la base fundamental por la que un país, un producto de la India, no va a recibir un mejor trato que un producto de Brasil. Ni un mejor, ni un peor trato. Al final, todos van a ser tratados de manera igual. Como ustedes van a ver en sus notas, los invito a revisar el artículo 1 del GATT. Al final, ¿cuál es el objetivo del artículo 1 del GATT? Es prohibir la discriminación entre productos de un país y de uno, entre un país, entre el producto de un país y el producto de otro. El principio de nación más favorecida es tan importante porque constituye la base mediante la cual se otorgan concesiones arancelarias o se otorgaron concesiones en el GATT. Les doy un ejemplo. Si México negociaba un acceso preferencial para el aguacate al mercado de la India no nada más estaba obligado a concederle a México esa ventaja, sino a todos los demás países. Entonces, así fue como se construyó el sistema multilateral de comercio, donde lo que le dabas a un país se lo tendrías que extender a los otros. Voy a entrar un poco al detalle de esta obligación, tomando en cuenta que ustedes tienen el texto en sus manos. ¿A qué aplica el principio de la nación más favorecida? Básicamente aplica a derechos de aduana. Ese es el término que usa el artículo 1 del GATT. En México se conoce como arancel, con base en el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior. Entonces, aplica a derechos de aduana, aplica a cargas relacionadas con importación o exportación. Les doy un ejemplo. México cobra algo que llamamos derecho de trámite aduanero, ¿no? Ese también entraría dentro del ámbito de aplicación del 1 del GATT. Impuestos u otras cargas internas, el IEPS, el ISR, el IVA, el ISR no porque es un impuesto de sobreconsumo, pero el IVA, el IEPS y todos los impuestos internos también entran aquí. Es importante decir que el artículo 1 del GATT no solo cubre los impuestos, los aranceles, sino los métodos de cálculo, que le llama el artículo métodos de exacción de tales derechos y cargas, así como aplica todos los reglamentos y formalidades que tienen que ver con importación y exportación. Por darles algún ejemplo de la legislación mexicana, desde luego la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera, las reglas de comercio exterior,
Todo esto es el ámbito de aplicación del artículo 1 del GATT. ¿A qué aplica el artículo 1 del GATT? Por lo tanto, aplica aranceles, cargas o impuestos relacionados con importación, impuestos internos, métodos de cálculo de esto, así como todos los reglamentos y formalidades que tienen que ver con estos derechos y carga. Entonces, tomando en cuenta este ámbito de aplicación, ¿en qué consiste la obligación? La obligación señala cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad. Más que tratar de discernir qué quiere decir o cómo se distingue qué es una ventaja frente a qué es un favor, un privilegio, lo que quiero que se den cuenta es un poco la amplitud del término. Lo que estamos al final diciendo es que estas obligaciones o estos derechos esta obligación tiene un amplio alcance. Cualquier beneficio, si pudieras que le des a un producto de un país, ahí consiste. Se lo tienes y, como dice el artículo, conceder inmediata e incondicionalmente. Espero que el lenguaje mismo les transmita esta obligación tan amplia que señala que cualquier beneficio que le des a un producto de un país se lo tienes que dar inmediata e incondicionalmente al producto de todos los miembros de la OMC. Desde luego, aquí introducimos, o el artículo 1 introduce un concepto muy amplio, que es el concepto de similar. El concepto de similar es básico y fundamental en el tema del comercio exterior. Porque el principio de similar es, el concepto de similar es el que te va a dar qué vas a comparar con qué. Por ejemplo, si el día de mañana México le otorgara a Colombia una ventaja en café, ¿podría Europa o Inglaterra argumentar que esa ventaja que le dio México a Colombia en café debería extenderse al té? Por ejemplo, ahí tendríamos que determinar si el té y el café son productos similares. Muchos de ustedes piden un café y distinguen eso si no hay café piden un té. Algunos de ustedes dicen no, café no lo voy a sustituir con un té. Entonces, este análisis de determinar este concepto de similar es sumamente importante para el tema del comercio y al cual en sus otros cursos, así como yo, voy a estarme refiriendo constantemente al mismo. Para tratar de entender el concepto de similar, el órgano de apelación de la OMC hizo una analogía con un acordeón. Si ustedes saben lo que es un acordeón, es un instrumento musical que se hace más chico y se hace más grande. Al igual que el acordeón, el concepto de producto similar se puede ser acotado o puede ser amplio, dependiendo de la obligación que se trate. Si estamos hablando de una obligación donde el concepto es el acordeón está acotado, similar quiere decir es parecido a idéntico. En este caso, el ejemplo que di, pues el té no va a ser similar al café. Son productos que tienen características distintas y tienen una serie de distinciones, de características que lo distinguen uno al otro. Pero si yo tomo un concepto amplio del tema de similar, entonces estoy entrando a donde no nada más incluyo el producto similar, sino un producto que compite. Y en este ejemplo, en esta parte del acordeón de manera amplia, pues sí se podría hacer la analogía de decir el café y el té compiten, son productos que son similares. Quisiera que a lo largo de lo que sigue de la clase, ustedes pudieran tener claro esta distinción en donde similar a veces se puede leer de manera acotada y a veces de manera amplia. Para efectos del artículo 1, similar se lee de manera muy acotada. Similar quiere decir prácticamente idéntico. Es decir, si yo le doy una ventaja al café de Colombia, no estoy obligado, solo estoy obligado a extendérsela al café de otros países. No estaría obligado a extendérsela al café, por ejemplo, de Inglaterra, al té de Inglaterra, porque el café y el té no serían productos similares.
al final, este es el concepto. Lo que quisiera que les quedara muy claro es el artículo 1 lo que previene es discriminar un producto frente a otro, y eso sería importante que lo tuvieran muy claro. Pero muchos de ustedes se están preguntando ahora, y decir, entonces, ¿por qué existen los tratados de libre comercio? ¿O por qué México firma un acuerdo con Brasil y le da una ventaja en motocicletas, y México no está obligado a extender esa ventaja que le dio a Brasil a Turquía? El principio de nación más favorecida tiene una serie de excepciones. Las principales excepciones son 3. La primera, la que llamamos cláusula de habilitación. Esta cláusula data de los años 70, y mediante esta cláusula se acordó que los países más desarrollados le dieran ventaja a los países menos desarrollados sin tener que extendérsela a los demás países. Si ustedes ven en sus apuntes, ustedes pueden ver que Estados Unidos, por ejemplo, durante mucho tiempo dio ventajas a los países menos adelantados con base en algo que se llamaba sistema generalizado de preferencia. Por otro lado, esta cláusula de habilitación permite que países en desarrollo hagan acuerdos entre ellos y se den ventajas, beneficios comerciales, sin tener que extendérselos a los demás países. Es muy importante que tengan claro esto, porque al final México usó esta cláusula de habilitación para extender una serie de ventajas con países de América Latina. Esa es la razón de existencia de la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Por eso, México le puede dar una ventaja arancelaria a los tabacos que vienen de Cuba y no extendérsela a otros productos, porque está protegido bajo la sombrilla de la cláusula de habilitación. Y para terminar, las otras 2 grandes excepciones se encuentran previstas en el artículo 24 del GATT. El artículo 24 del GATT habla de zonas de libre comercio y uniones aduaneras. Este artículo 24 del GATT permite que los países se otorguen recíprocamente ventajas sin tener que extendérselas a los demás países. El ejemplo más claro y que a ustedes es muy familiar es el TLC de América del Norte. México y Canadá y Estados Unidos tienen básicamente todo su comercio con 0 arancel. Eso no obliga a que México, Estados Unidos y Canadá extiendan ese 0 arancel a todo el mundo. Están protegidos, o sus acuerdos, el TLC de América del Norte, nace bajo el amparo del 24 del GATT. Esa es precisamente una de las ventajas de tener tratados de libre comercio, que no te obligan a extender esas ventajas que das a los demás países. Y por último, existe lo que llamamos las uniones aduaneras. En las uniones aduaneras, al igual que en los tratados de libre comercio, existe una libre circulación de mercancías. Pero las uniones aduaneras van un poco más allá. Quitemos el tema político, jurídicamente, una unión aduanera, además de existir libre circulación de bienes, existe una política comercial común. Y les doy un ejemplo para distinguir. Si ustedes traen un producto de Japón a Veracruz o a Nueva York o por el puerto de Vancouver, cada uno de nosotros, de los socios del Telecán, México, Estados Unidos y Canadá, tenemos una regulación particular frente a terceros países. Cada quien tiene su regulación comercial. Eso no sucede en una unión aduanera. Si ustedes exportan un producto y entran por el puerto de Ámsterdam, por el puerto de Barcelona o por el puerto de Niza, van a estar sujetos a la misma regulación. Es decir, Europa, la Unión Aduanera, presenta una política comercial común. Termino la presentación con una reflexión.
Esto que era la excepción, que eran las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio, y sobre todo las zonas de libre comercio, hoy vivimos en un mundo donde se convirtió en la regla. Lo que era la excepción, que eran estos acuerdos comerciales, hoy la mayoría de los países han entrado a este juego de firmar tratados de libre comercio. Lo que un economista muy famoso llamado Baguati llamó o quiso denominar el plato de espagueti. El plato de espagueti donde cada uno de los fideitos constituía un acuerdo distinto. Y hoy existe un gran debate sobre, al final, el principio de la nación más favorecida se convirtió más en una excepción que en una regla, ya que los países usan más estos instrumentos comerciales que el instrumento madre, que es la OMC. Y aquí la voy a dejar por esta parte.